Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado ¿Qué está haciendo Israel y cómo lo consentimos? Mientras el loco americano nos entretiene con sus amenazas y exabruptos, un país muy pequeño en extensión de Oriente Medio nos está llevando por donde le da la gana. Mientras el perturbado del país más poderoso nos distrae con la apertura del estrecho de Hormuz, Israel, que será pequeño, pero es el más poderoso del mundo, lo hace su aliado. ¿Cómo he llegado ahí? Pues te lo voy a contar, aunque sea por encima. Algunos espabilados del pueblo judío comenzaron a ver la oportunidad al acabar la Segunda Guerra Mundial, hace unos 3/4 de siglo más o menos. Habían sufrido acoso y violencia de exterminio en la Alemania nazi, y este fue el resorte que acabó impulsando los intereses de ese pueblo, que se aprovechó de la simpatía generada por los vencedores de la contienda, apoyando al pueblo judío. Una nueva diáspora se acababa de producir y los nuevos supervivientes se unieron a los antiguos situados por el mundo y llegaron a ser conscientes del poder que tenían. Todos sus tentáculos, el poder del dinero, y comenzaron por la ONU, que les dio su Estado. A partir de ahí, con toda una serie de tropelías, absorbieron a los que mandaban, los políticos, pero la cosa no terminó ahí. Necesitaban también el apoyo de la población, pero en este caso sabían que era más fácil de manipular. Y el séptimo arte fue su objetivo. A partir de ahí, cualquier cosa relacionada con el cine fue comida fácil para el ingenio judío. Después vendrían los medios, prensa, radio, televisión, el cuarto poder y cualquier clase de entretenimiento que haga más fácil colarse en la mente de un ciudadano sin criterio. Al tener controlados a los suyos, disfrutaron de algunas guerras contra los débiles, palestinos, libaneses, lo que les permitió ir anexionándose sus territorios hasta llegar a la actual guerra. Puede que sea esta la definitiva, tanto porque acabará siendo un desastre mundial, como quizá porque la población se dé cuenta de lo que significa Israel y sus intereses. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que se consienta que dos equipos de Israel, clasificados el 5 y el 11, estén compitiendo con los mejores de Europa? ¿Por qué no dejar que los israelitas compitan con los de su ámbito geográfico? Clasificado el 12. En lugar de comparar a sus amigos antinaturales para que estén a su lado y mirando a otra parte sin denunciar sus abusos. Si fuera así, otro gallo cantaría. ¡Ay, lo que hace el dinero! Y esta puede ser la única y deseable consecuencia que puede llevar al resto de la población y al despertar. Y ahí sí quiero ser egoísta, porque la cuestión no va de todo el pueblo, sino de que uno por otro lleguen a ser conscientes de lo que ha significado y continúa significando el gobierno sionista y sus aliados para la humanidad y el planeta en que habitan. Ya está bien de que se continúe apoyando a ese pueblo como se está haciendo. Y que no se nos olvide, es Israel quien está arrastrando a los Estados Unidos a la guerra para defender sus intereses expansionistas y de exterminio del pueblo palestino. Artículo de temática semejante. 219. ¿Soy yo antisemita? Vienen los dos enlaces y hasta la próxima reflexión.